Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Al considerar la voluntad de Dios, veremos tres verdades importantes que nunca debemos olvidar: que Dios promete guiarnos, que la voluntad de Dios se presenta a través de su palabra y que Dios también ha predispuesto para sus hijos un propósito específico. Prestemos atención a la tercera parte del tema, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Romanos en el capítulo 8, verso 14, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí encontramos la gran promesa de Dios de guiar a sus hijos. El Padre está en los cielos controlando todas las cosas. En la tierra está y a nuestro lado está nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, en nuestros corazones, para garantizarnos en esa guía. Dios lo promete. Romanos capítulo 8, versículo 14. Al leer el caso de la conversión de Saulo, vemos algo interesante, porque cuando él le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, se le dice a Saulo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios utilizaría a Ananías para llevarle un mensaje directamente a Saulo de Tarso para que él entendiese cuál era su llamado, cuál era el propósito de Dios en sus vidas. Ahora, si bien es cierto, no se nos va a aparecer a nosotros el Señor, como ocurrió en el caso de Saulo. No vamos a ver nosotros una columna o una nube de fuego, sin duda alguna que no es así, o no vamos a oír jamás una voz audible que me va a decir Dios, casi dictándome: esto es lo que tienes que hacer. Sin embargo, en las Escrituras yo veo esa promesa. ¿Recuerdas Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que Dios preparó buenas obras para que andemos con ella? Y esas buenas obras las preparó Dios de antemano. Si Dios las preparó de antemano, es porque hay una voluntad específica para tu vida y para mi vida. En Isaías capítulo 58, el verso 11, Dios dice así: Jehová te pastoreará siempre, te guiará siempre. Dios promete guiar a sus hijos, conducir a sus hijos. En Proverbios, en el capítulo 3, en verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Proverbios capítulo 16, verso 9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Salmo 143, 10: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No lo va a hacer por una columna de fuego o una voz audible o una aparición de un ser en especial. Dios pudiera hacerlo, pero Dios hoy tiene un medio para guiarnos, tiene una forma para guiarnos. Su Espíritu Santo está en nosotros y tenemos la palabra de Dios, de la cual Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primera verdad importante cuando hablamos de la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es también perfecta, es que tenemos la promesa de Dios, que Él va a guiar nuestras vidas. Su buen espíritu, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través del ministerio de la palabra, somos guiados para tomar decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en nuestra dureza, en nuestra soberbia, Dios puede permitir que usted tome decisiones contrarias a su voluntad y que las circunstancias nos engañen. Pero esa voluntad permisiva de Dios tiene una finalidad: darme una lección espiritual, que al final del camino, cuando se acaba la soga, cuando viene el remesón, cuando viene el tirón, aprenda siempre que Dios tiene el control. Segundo principio interesante, segunda verdad importante: la promesa, tenemos la promesa de Dios de guiarnos. En segundo lugar, tenemos que Dios presenta su voluntad. Ahora, ¿cómo Dios presenta su voluntad? Hay una voluntad de Dios que es soberana, que yo no la voy a cambiar,
que muchas veces es misteriosa, que a veces no la comprendo, que a veces no entiendo hacia dónde va, pero esa voluntad soberana de Dios no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa voluntad está basada en lo que Dios ha decretado, en lo que Dios ha dicho. En Isaías, en el capítulo 46, verso 10, Dios dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Esa voluntad soberana de Dios es inmutable, no cambia. Dios a través de su palabra se presenta como un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que Él establece los tiempos aún en su soberanía, en ese control soberano, porque Dios presenta su voluntad. En primer lugar, su voluntad es soberana. Él ha establecido tiempos, límites, que usted y yo no nos podemos sobrepasar. Usted va a morir cuando Dios diga que es momento que muera, con COVID, sin COVID, del corazón o de alguna otra enfermedad o de complejidad de años o lo que sea. Dios tiene un control y usted no va a morir antes de tiempo. Job capítulo 14, verso 5 dice así: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Esta voluntad de Dios es algo que el hombre no puede detener. Jesús lo dijo así: el cielo y la tierra pasarán. Mateo 24, verso 34. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios estableció un plan, Dios estableció un propósito y lo que ocurrirá será la santa voluntad o la santa soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ella es inmutable y aún muchas veces también es misteriosa. ¿Y a qué me refiero misteriosa? Hay ciertos aspectos de la voluntad soberana de Dios que usted y yo no lo vamos a entender. Dios fue claro con la nación de Israel. Dios fue claro cuando vuelve a repetir la ley a la nación de Israel. Vuelve Dios a poner énfasis y en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, Dios le dijo así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí hay algo interesante. La voluntad de Dios es inmutable, no va a cambiar por razón de los hombres. De hecho, en el Salmo capítulo 2 encontramos un cuadro donde las multitudes se unen o se unirán en el futuro para decir: queremos romper todas nuestras ligaduras con Dios. Y el Salmo 2 dice que desde el cielo Dios se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para impedir la voluntad soberana de Dios. A veces se incluye en su voluntad soberana situaciones, momentos, crisis, pérdidas, pero no escapa al control de Dios. Ahora también debemos entender que no solamente es inmutable, sino que también es misteriosa. Hay ciertos aspectos que nunca los vamos a saber hasta que lleguemos a la gloria, pero tenemos lo suficiente para entender la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay cosas que están en la dimensión de la vida que no las podemos comprender y no las comprenderemos hasta que lleguemos al cielo. Es por eso que nuestras reacciones frente a lo imprevisto, las malas noticias, no siempre es lo mejor. Y esa tendencia humana a saber qué nos depara el futuro, indagar, buscar en los astros, horóscopos, otras formas de intentar vaticinar lo que pueda ocurrir. Ahora, hay tantas cosas que escapan de nuestra capacidad, de nuestra comprensión, y que solamente Dios las conoce. ¿Recuerdas el Salmo 139, los primeros 3 versículos, donde David dice lo siguiente? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice el verso 1. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Agrega que aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Y la conclusión del salmista es: este conocimiento es demasiado profundo y maravilloso, no lo alcanzo a comprender, porque la voluntad soberana de Dios es inmutable y muchas veces la voluntad de Dios es misteriosa. Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mis planes, Dios conoce mi porvenir, Dios conoce mis pérdidas, Dios también conoce mi partida. Sabemos de Dios lo suficiente para poder descansar en su soberanía, ¿o no?
Sabemos de Dios que Él es soberano. Nada sucede si no es su voluntad, sin el permiso de Dios. Por lo tanto, 3 cositas para pensar. Si Dios es soberano y tú estás de acuerdo con las Escrituras y lo crees en tu corazón, primero, Dios tiene el control. Puedo vivir seguro. Amén. Si Dios tiene el control, puedo vivir seguro. Segundo, si Dios sabe lo que hace, puedo vivir confiado en Él. Y si Dios en algún día nos dará la comprensión, puedo esperar en Él. Aún Santiago, en medio de los momentos difíciles, ¿qué nos aconseja en el capítulo 1, verso 5? Si alguno esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Dios tiene el control, puedo vivir seguro. Dios sabe lo que hace, puedo confiar en Él. Dios en algún día nos dará la comprensión, por lo tanto, puedo esperar en Él. La promesa de Dios está garantizada. Él nos dice que nos va a guiar. Su buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Dios presenta su voluntad y su voluntad es soberana, es inmutable, es misteriosa. Pero también Dios presenta su voluntad no solamente en ese aspecto soberano que yo debo aceptar, sino que también Dios revela su voluntad en el aspecto moral. Usted y yo podemos saber la voluntad moral de Dios para nuestras vidas. Hay un interesante texto en Miqueas. En el capítulo 6, verso 8, dice lo siguiente: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí encontramos que Dios nos enseña básicamente el aspecto moral. Dios es claro en decirnos en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo ha decretado así, basado en una sola cosa. Él es soberano y Él es el creador, y como creador Él tiene dueño de determinar cuáles son los valores de conducta. Por esta voluntad moral de Dios no es ninguna manera caprichosa. Su voluntad moral no es caprichosa. Jamás Dios nos va a pedir algo basado en egoísmo, sino que por el contrario, todos los mandatos de Dios morales siempre tienen propósito. Ahora, para saberlos es fácil. En su palabra yo encuentro preceptos. Los preceptos son claros, son mandatos, son órdenes directas de Dios y no son tan difíciles de descubrirlos en la Biblia, porque por lo general comienzan con la palabra no. Es decir, Dios claramente presenta preceptos, mandatos, y en la Biblia también encontramos principios. Algo de estos principios, Dios revela su voluntad moral para nosotros a través de preceptos, su palabra, pero también a través de principios. ¿Qué son los principios? Son declaraciones de valores que encontramos en la palabra de Dios y que son muy generales, que pueden ser muy bien aplicados, pero para discernirlos, para comprenderlos, para encontrarlos, se requiere madurez. Es por eso que el salmista, en el Salmo 119, verso 34, él decía lo siguiente. Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré todos los días. Dice, y la cumpliré de todo corazón. Vemos acá que Dios promete su voluntad, es soberana, la voluntad de Dios moral es clara, y escúchame bien, Dios tiene una voluntad específica para usted y para mí, y es mi deber encontrarla. El Salmo 138, verso 8, me gusta, ese texto dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con Jesús, ¿quién eres?, dice Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Luego Dios utilizaría a Ananías, y en el capítulo 8, verso 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo entendió claramente que es la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios, pero él entendió la voluntad individual, que es lo que Dios espera que yo haga. Hemos hablado de la promesa de Dios de guiarnos. Hemos hablado que Dios presenta su voluntad. Hay una voluntad soberana que no va a cambiar. Independientemente de lo que los hombres puedan hacer, Dios está llevando a cabo un plan y lo va a cumplir. En esa voluntad
También encontramos una voluntad moral que tiene que ver con lo que Dios desea que nosotros hagamos, hacer el bien, justicia, misericordia. ¿Cómo sabemos esas cosas? Las encontramos claramente en su palabra, por medio de preceptos y por medio de principios bíblicos. Ahora, también encontramos que hay una voluntad individual. Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para mi vida, y es mejor hacer su voluntad, porque difícil es hacer la voluntad de Dios, pero más difícil es estar lejos de ella. Tercero y último, y cerramos el pensamiento de la voluntad de Dios diciendo lo siguiente: si encontramos la promesa de guiarnos, si Dios presenta su voluntad para nosotros, también debe haber de parte de nosotros una predisposición para hacer la voluntad de Dios. Hay un cuadro interesante que lo revela nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21, que es un cuadro del juicio ante el gran trono blanco, y es un inconverso. Y mira las palabras. Jesús dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Interesante declaración. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. La voluntad de mi Padre. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si crees que es importante hacer la voluntad de Dios, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Es posible que estés bajo la voluntad permisiva? Recuerda que la finalidad de la voluntad permisiva es la disciplina, es llevarnos a un quebrantamiento, es llevarnos a entender que seguir nuestros propios caminos no honran a Dios. Por eso que Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra del Señor nos enseña: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Sin duda alguna, para el ser humano la voluntad de Dios es que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Mientras tú no tomes este paso decisivo, no puedes decir que soy un hijo, una hija de Dios. Pero hoy, ahí donde estás, en un acto de fe, puedes reconocer tu condición de pecador y decirle a Jesús: perdóname, entra a mi vida, te reconozco como mi Salvador personal y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Si tomas este paso de fe, llámanos al teléfono que damos al final de nuestra programación. Queremos ayudarte y guiarte en tu nueva vida en Cristo para que descubras las verdades de Dios en tu vida. Recuerda que como iglesia te hacemos una cordial invitación para que participes junto a nosotros de nuestros servicios semanales. Domingos, 10 de la mañana, servicio de adoración principal. Ven, participa junto a nosotros. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.